damos gracias a Dios. Yo quiero entrar en la palabra del Señor en esta hora. Quiero entrar en la palabra del Señor. Seguimos con la serie Dios de promesas. Y en esta mañana yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en el libro de Génesis. Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis. Si usted tiene una libreta para apuntar ahí, highlighter, haga lo que tenga que hacer para que en esta mañana podamos recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? La palabra del Señor en esta mañana. Vamos a leer ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Libro de Génesis, capítulo 22. En esta mañana vamos a estar compartiendo la promesa de la provisión. Amén. Vamos a estar hablando acerca de la promesa de provisión. Y en esta mañana para eso vamos a leer Génesis capítulo 22. Vamos a leer varios versículos. Génesis capítulo 22. Vaya conmigo y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Es una historia muy conocida. Es una historia que si usted creció en la iglesia, se la enseñaron desde la escuela dominical con los parvulitos, ¿verdad? Es una historia muy conocida, constantemente la hemos escuchado. Tal vez usted ha escuchado muchas prédicas en cuanto a esta historia, pero yo quiero en esta mañana compartir, hablando de Dios de promesas. Hemos visto a través de lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas, ¿verdad?, compartiendo las promesas de Dios. La semana pasada compartió nuestra hija Abby, hizo un excelente trabajo, ¿verdad? Hay algunas llamadas en la semana, recibí diciéndome: pastor, felicidades, Abby hizo muy buen trabajo, pastor, se me hace que Abby ya predica mejor que usted. Y yo me pongo contento con eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me pongo contento con eso? Porque alguien dijo por ahí que cuando el alumno es mejor que el maestro, algo se está haciendo bien, ¿no? Algo estamos haciendo bien, mi esposa, los hijos, nos estamos haciendo algo bien. Y yo me pongo contento. Esa es la meta, que los hijos sean mejor que uno. Nuestros hijos siempre tendrán que ser mejor que nosotros. Si nuestros hijos no son mejor que nosotros, algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Y si nuestros hijos nos operan a nosotros, qué bueno, qué excelente que nuestros hijos nos puedan superar, que nuestros hijos sean. ¿Por qué? Porque ¿sabe que yo siempre he dicho esto? Que el piso de nuestros hijos es nuestro techo. Quiere decir que nuestros hijos harán cosas mayores y mejores que las que nosotros podamos lograr. Así es que yo me pongo contento cada vez que mis hijos hacen algo, mis hijos naturales y mis hijos espirituales, cuando hacen algo bueno y cuando hacen algo que supera las expectativas. Es un orgullo para nosotros, ¿verdad?, el saber que están haciendo bien las cosas. Así es que yo siempre lo he dicho. Claro, predica mejor que yo. Un día de esto le digo: mi hija, usted aviéntese y yo le traduzco, yo la dejo aquí. Usted se queda aquí, yo le traduzco. Amén. Sí, amén. ¿Verdad? No solamente Abigail, también Abdiel está haciendo un buen trabajo en lo que él hace, ¿verdad? En su ¿cómo? Abdiel también está haciendo un excelente trabajo en lo que él hace, ¿verdad? Trabajando ahí con los niños ahorita, también con los jóvenes, ¿verdad? Enseñando, a veces enseñando las clases de niños, a veces predicando en los servicios de jóvenes, tocando instrumentos. Y uno de estos domingos nos va a sorprender con alguna de las promesas de Dios. Así es que se tiene que preparar, ¿verdad? Se tiene que preparar para poder compartir aquí también con nosotros, ¿verdad? Es otro rollo poderle compartir a los niños y a los jóvenes y estar aquí. Y yo creo que lo va a poder hacer y que lo va a hacer bien también. Amén. Vaya conmigo, por favor, al libro Génesis, capítulo 22. Vamos a empezar leyendo en el versículo 1 en adelante. Aconteció después
de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Y yo he titulado este mensaje: Jehová Jireh, el Dios que se provee a sí mismo. Apúntenlo, por favor. Jehová Jireh, el Dios que se provee a sí mismo. Nosotros podemos mirar a través de la historia bíblica, podemos mirar a través de la Biblia, que Dios tiene varios nombres compuestos. Y estos nombres de Dios siempre surgen en marcos históricos. Hemos visto cómo, o vemos a través de la historia, cómo Dios se manifiesta de acuerdo a la oportunidad o de acuerdo a la necesidad existente en ese momento. Entonces, Dios, hemos visto que Él se ha manifestado al hombre, Dios se ha manifestado a la humanidad de acuerdo a la necesidad existente. Entonces Dios, los nombres de Dios, nosotros podemos ver que siempre surgen en marcos históricos y muestran siempre, mire, siempre que Dios se ha manifestado en algo, lo que esto muestran el aspecto de su carácter al satisfacer la necesidad
humana. Es importante que nosotros entendamos eso. ¿Cómo es que Dios se manifiesta de acuerdo a la necesidad existente? Y cuando Dios se manifiesta de esa manera, eso nos deja ver a nosotros un aspecto de su carácter para satisfacer la necesidad humana. Jehová, Él es el Dios eterno, el que existe por sí mismo. Es el Dios que se ha revelado, es el Dios que ha elegido revelarse al hombre y que está en una relación especial en pacto con el hombre, ¿verdad? Y nosotros llegamos aquí a este relato que nosotros miramos en Génesis 22, desde el 1 hasta el 14. Y el relato donde aparece este nombre de Dios, Jehová Jireh, es aquí donde nosotros lo acabamos de leer. Y aquí en esta oportunidad donde nosotros vemos cuando Dios, ¿verdad?, se revela como el Dios que se provee, aparece en la mayor prueba en la vida de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pide, nosotros conocemos la historia de Abraham, cuando Dios se manifiesta sobre Abraham y lo llama a que salga de la tierra de sus padres, y Dios hace múltiples promesas sobre Abraham, ¿verdad? Dios hace muchas, no las voy a mencionar porque son promesas en las cuales vamos a predicar en otras semanas, pero cuando Dios se manifiesta a Abraham, ¿verdad? Allá por el capítulo 11 y capítulo 12 y capítulo 13 de Génesis, Dios hace diversas promesas sobre la vida de Abraham. Y nosotros conocemos la historia que cuando Dios lo llama y para que salga de la casa de su padre, y entonces Dios hace promesas. Entre muchas de las promesas que iba a tener un hijo, ¿verdad? En este caso Isaac. Y nosotros vemos acá, ya en el capítulo 22, ya Isaac es un muchacho, Isaac está con él, y en un momento determinado de la vida, Dios le pide a su hijo. Y entonces Abraham obedientemente, ya lo leímos, él tomó la leña para el holocausto, tomó el fuego, tomó al muchacho, tomó 2 siervos con él, van juntos al monte que Dios le mostró a Abraham que lo hiciera. Pero cuando Abraham está en ese momento ya listo, ¿verdad?, para poder sacrificar a su hijo, porque Dios se lo había pedido. En ese momento Dios se manifiesta a Abraham y se manifiesta, ¿verdad?, como el Dios que provee. Mire, qué interesante es esto, que cuando Isaac le pregunta a Abraham, papá, ¿y dónde está pues? Sé que venimos a hacer un sacrificio. Yo veo la leña, yo veo que venimos listos, pero ¿en dónde está el cordero? ¿Verdad? Y en el versículo 8 me llama mucho la atención la respuesta que Abraham, le da a su hijo, y le dice, Dios se proveerá. En el versículo 8 le dice, Dios se proveerá del carnero para el holocausto. Qué interesante es eso. Por eso yo titulé esta prédica, Jehová Jireh, el Dios que se provee a sí mismo. Para que nosotros podamos entender eso, tenemos que entender el significado de este nombre. Tenemos que entender el significado de este nombre con el cual Dios se manifiesta sobre Abraham. Jehová Jireh. Jireh significa lo siguiente, para que lo podamos entender. Jireh significa Jehová proveerá. Ahora, pero esa palabra proveerá es una palabra compuesta. ¿Qué es una palabra compuesta? Es una palabra que es compuesta de 2 o más palabras hasta formar una sola. Proveerá tiene que ver con 2 palabras. Y esta palabra, las palabras que la conforman es ver y proveer. Son 2. Y en estas palabras, ver y proveer, se traduce en el hebreo en una misma palabra que dice proveerá o provisión. ¿Por qué es importante que entendamos esto?
por esto. Porque nosotros podríamos decir, si esta palabra provisión o proveerá se compone de estas dos palabras, ver y proveer, entonces quiere decir lo siguiente, que Dios ve de antemano y provee para la necesidad. Mire, póngame atención a esto. Si la palabra proveer se compone de estas dos palabras, de ver y proveer, entonces podríamos decir lo siguiente, que Dios ve de antemano, es decir, ve con anticipación y provee para la necesidad que su visión anticipada le muestra que existe. No sé si usted lo captó. Mire, Dios ve de antemano la necesidad. Dios ve la necesidad adelante. Y Dios, viendo la necesidad que ya está enfrente de ti, Él provee para esa necesidad que Él ya vio y que existe, que está ahí. Entonces nosotros podemos ver que es una previsión. Dios ve de antemano y una provisión. Quiere decir que cuando la previsión, lo que Dios ve de antemano y lo que Él da, la provisión, eso se junta y eso es cuando Dios dice que Él proveerá. Abraham lo experimentó de esa manera y Abraham es cuando la primera vez en toda la historia, cuando Dios se revela como el proveedor, es en este monte, en el monte Moriah. Allá en el capítulo 2 del Génesis, Dios se manifiesta como el Dios que provee. Es importante eso. Ahora, muchas veces nosotros somos, y voy a usar esta palabra que cuando yo estaba estudiando me pegó personalmente a mí. Y dije, yo pensé esto, dije, somos tan pobres de pensamiento, somos tan pobres que creemos que provisión solamente tiene que ver con material, con algo material. Pero la provisión de Dios va mucho más allá de lo material. Y yo voy a hablar en esta mañana de varias cosas que Dios nos ha proveído o nos ha provisto y que nosotros las tenemos todas y que muchas veces, porque a veces nos falta algo material, creemos que nos hace falta todo cuando Dios nos ha proveído de todas las cosas. Muchas veces nosotros somos tan pobres en nuestra manera de pensar que creemos que la provisión de Dios solamente está limitada a lo material. Y la provisión de Dios va mucho más allá de lo material. Porque yo conozco mucha gente que tiene materiales, tiene cosas materiales, tiene provisión material, pero eso no lo es todo. Yo conozco mucha gente que tiene mucha provisión material, pero en realidad no tiene nada. Por eso yo digo en esta mañana que la provisión de Dios va mucho más allá de lo material. Y yo quiero en esta mañana hablar de todo lo que Dios nos ha proveído para nosotros. El significado de este nombre de Jehová Jireh, como ya lo dije, es un nombre compuesto, Dios proveyendo, Dios viendo con anticipación aquello que nos hace falta. Y lo primero que vemos aquí en este relato que nosotros leímos, dice la escritura que cuando Isaac le pregunta a Abraham, a su papá, que ¿en dónde está el cordero? Sé que venimos a ofrecer un sacrificio, pero ¿en dónde está el cordero? ¿Verdad? Traemos todo. Y Abraham le responde, Dios se va a proveer, porque mira, esto es lo importante de la provisión. No es que Dios nos provee a nosotros, sino que Dios se provee a sí mismo. Te lo voy a demostrar con esto. Abraham e Isaac iban a ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Y Abraham, él sabía
que él iba a ofrecer a su hijo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le había pedido, ¿verdad? Entonces, eso era la parte del sacrificio que traía Abraham. Pero nosotros sabemos que Dios no se satisface en sacrificios humanos. Eso es importante que nosotros entendamos. Y este Isaac conocía eso. Por eso como Isaac conocía, él dice, si vamos a ofrecer un sacrificio, ¿en dónde está el cordero? Ahora, nosotros vemos aquí que Abraham no lo proveyó. Dice en la escritura que Dios mismo se proveyó para el sacrificio. Dice que cuando el ángel le habló a Abraham y le dijo, hey, detente, conozco tu corazón, he visto tu corazón y tú no has rehusado ofrecer a tu hijo. Dice, y en ese momento Abraham levantó su mirada y he ahí que había un cordero para el sacrificio. Dios se proveyó a sí mismo para que Abraham pudiera ofrecer el sacrificio. Cada vez que tú y yo tenemos necesidad de algo, Dios se provee a sí mismo y se manifiesta en nuestra vida, y es cuando Dios provee lo que nos hace falta a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios se provee a sí mismo, Él entiende que siempre toda la gloria es para Él. Es así como funciona la provisión. La provisión de Dios, cuando se manifiesta en nuestra vida, es para que toda la gloria sea para Él. Por eso Dios se provee a sí mismo. Lo que hace falta es manifestándose en tu vida, Abigail. Y entonces, ¿qué es lo que tú tienes falta? No importa de lo que tú tengas falta, Dios se provee a sí mismo, y cuando Él se provee, se manifiesta a tu vida y te dice, lo que tú necesitas, yo lo tengo. Es interesante que nosotros entendamos eso. Es importante, ¿por qué? Porque a veces tomamos tan a la ligera cuando Dios provee algo que decimos, bueno, es que Dios lo proveyó porque yo soy fiel. No tiene que ver nada con lo que yo hago o yo dejo de hacer. Tiene que ver con la fidelidad de Dios, que nos ama tanto que Él se provee a sí mismo para después manifestarse en la área o en el área en la cual nosotros tenemos necesidad de que Él provea. Por eso Jehová Jireh, eso significa, por eso yo lo titulé así. Jehová Jireh no significa, muchos dicen Jehová proveerá. Jehová Jireh no significa Jehová proveerá. Jireh significa el Dios que se provee a sí mismo. Eso significa Jehová Jireh. Va mucho más allá de que Dios te provea. Es que Dios se provee a sí mismo para manifestarse sobre tu vida. Qué interesante. ¿Sabes por qué? Porque si Dios solamente proveyera, nosotros tomáramos el muy poco lo que Él nos provee. Pero cuando Dios se revela a nosotros y cuando Dios se provee a Él mismo y luego se revela a nosotros, esa provisión tiene más validez, por decirlo de esa manera. Mire, yo me recuerdo cuando todavía estaba soltero, lo voy a decir aquí, pero bueno, mi esposa ni ella sabe. Cuando yo estaba soltero, cuando yo traía el carrito aquel, cuando me conoció mi esposa, yo no sé si usted se recuerda, pero en aquellos años, más de 20 años atrás, a los tableros de los carros, mucha gente acostumbraba a mandarles a hacer algo que los cubriera. Y yo me recuerdo que cuando le mandé a hacer esa cosa para que cubriera el tablero de mi carro, le puse una escritura que decía Jehová Jireh. Yo no sé si mi esposa se acuerda de eso. Jehová Jireh. Pero yo sabía por qué puse eso ahí.
Yo sabía por qué yo puse eso ahí. ¿Sabes por qué, Abdiel? ¿Sabes por qué yo puse eso ahí? Porque yo estaba pensando que Dios se iba a proveer a sí mismo para darme a mí la compañera que yo necesitaba. Yo lo puse con visión, yo no lo puse por ponerle. No, porque yo desde ese tiempo yo entendía que Dios no solamente me iba a proveer una compañera a mí, sino que Dios se iba a suplir a Él mismo, se iba a Él a proveer a Él mismo para luego manifestarse en mi vida y proveerme la compañera que yo necesitaba. Es que yo siempre digo, jóvenes, agarren visión. Aleluya. Dios proveyó en la vida de Abraham la figura del cordero, ¿verdad? Lo miramos. Mire, qué interesante es cuando Dios se provee a sí mismo y se manifiesta sobre Abraham, porque no solamente, y aquí empiezo a predicar, lo demás era introducción, aquí empiezo a predicar. Es aquí donde Dios se proveyó a sí mismo, Diego, y proveyó para Abraham para que él pudiera ofrecer un sacrificio, pero desde ahí mismo tenemos la figura de que en el futuro Dios se iba a proveer a sí mismo para proveernos a nosotros el Cordero de Dios que iba a suplir todas nuestras necesidades. Qué importante es eso. Sí, porque muchas veces nosotros, como dije, a veces somos tan pobres de pensamiento que pensamos que lo único que necesitamos es dinero, cuando nosotros necesitamos mucho más que eso. Y desde el primer momento cuando Dios se manifestó como el proveedor sobre Abraham, desde ese mismo momento Dios proveyó la figura del Cordero, que más adelante en Juan capítulo 1, verso 29, lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde cuando Dios se manifestó sobre Abraham, desde ese mismo momento, Dios no solamente proveyó un becerrito, o no solamente Dios proveyó un cordero para que Abraham pudiera ofrecerlo delante de Dios, sino que desde allá Dios mismo se proveyó del cordero, dejándonos entrever que en el futuro el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sería manifestado, y entonces en el tiempo determinado sobre tu vida, sobre mi vida, entonces Dios se iba a proveer para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Aleluya. Ahora, yo quiero hablar en esta mañana de varias cosas que Dios ha proveído para nosotros. Yo estaba, mientras estudiaba en esta semana, leyendo, miraba, cuando estaba pensando acerca de esta promesa de provisión. Y claro que la Biblia habla muchos versículos en cuanto a provisión material, y a veces nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que todo eso se manifestara sobre nuestra vida. Pero yo quiero en esta mañana ver todas las cosas que Dios nos ha proveído, que muchas veces nosotros las pasamos por alto, o muchas veces, aunque nosotros las tenemos, pero porque a veces nos hace falta lo económico, lo material, pensamos que Dios no nos ha proveído de nada. Y vamos a leer varias escrituras, y yo quiero ver en esta hora varias cosas, o qué es la provisión de Dios, lo que Dios ha proveído para nosotros, lo que Dios ha proveído para nosotros. Quiero ver la provisión de Dios, las cosas que Dios nos ha proveído. En primer lugar, Dios nos ha dado provisión espiritual. Dios nos ha dado provisión espiritual. Es importante entender y saber que Dios ha provisto para nuestras necesidades espirituales. ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos proveyó de una provisión espiritual?
cuando Él nos envió al Espíritu Santo que hoy mora en nosotros. Dios envió, por eso cuando Jesús más bien en el capítulo 15, 16, 17 de Juan, Jesús hablando dijo, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré al Consolador, aquel que los va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces Dios proveyó sobre nosotros una provisión espiritual, y qué bonito es entender que tenemos provisión para todas nuestras necesidades espirituales, porque tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía a toda justicia y a toda verdad, que nos redarguye de pecado cuando hacemos cosas que no están bien. Y Dios se encargó de proveer para nosotros en primer lugar provisión espiritual. No estamos solos. Tenemos el Paracletos, dice la Escritura, ¿verdad? Aquel que nos guía, aquel que está con nosotros. ¿Por qué? Así como decía Abigail la semana pasada, porque hoy a través del Espíritu podemos entender no solamente que Dios está con nosotros, pero que Él está ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios vio necesario proveer para nosotros provisión espiritual. De nada sirve tener provisión económica si primero no tenemos provisión espiritual. Lo más importante no es lo material, lo más importante es lo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales, porque Dios es espíritu, y la manera que Dios se comunica con nosotros y la manera que Dios se manifiesta en nosotros es a través del Espíritu. Por eso es importante, no importa, tú puedes tener toda la provisión material que puedas o que has soñado, pero si no tienes provisión espiritual, eres pobre. Y es importante entender que en primer lugar Dios ha provisto, nos ha dado provisión espiritual. ¿Cómo? Dejándonos al Espíritu Santo. La promesa del Padre fue la promesa del Padre. Por eso Jesús en Hechos 1:8 dijo, no se vayan de aquí, no se muevan de este lugar hasta que reciban la promesa del Padre, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios se encargó en primer lugar de te proveer, de darnos provisión espiritual. ¿Por qué? Porque a través de la provisión espiritual que Dios nos ha dejado, a través de su Espíritu Santo, es que nosotros podemos tener esa comunión con Dios. Es que nosotros podemos saber qué es lo que Dios desea de nosotros. Podemos ver hacia dónde Dios se dirige, Podemos ver lo que Dios, o podemos escuchar lo que Dios está hablando hoy. Podemos ver lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y es por eso que es importante la provisión espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue dejado para que morara en nosotros y para que nos guiara a todas las cosas. En segundo lugar, en Romanos, quiero que vaya conmigo a Romanos. Vamos a leer Romanos, 3 versículos en Romanos capítulo 8. Y en esos 3 versículos que vamos a leer de Romanos, nosotros vemos la provisión de Dios que nos dejó. Provisión en redención, provisión en justificación y provisión en intercesión. Romanos 8, versículo 31. Mire lo que dice. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, hace una pregunta y dice, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? En primer lugar, Dios nos provee, nos da provisión de redención. Por eso dice que Él no escatimó ni siquiera entregar a su Hijo. Entonces Dios nos proveyó de redención. Nosotros, dice Pablo cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 2, que nosotros antes estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza, ¿verdad? Ajenos a las promesas. Pero hoy podemos decir que por medio de la redención, por medio de que Dios nos proveyó redención, por medio de Cristo, ahora no somos ajenos a las promesas. Hoy somos dueños de las promesas. Hoy caminamos con Dios, con fe y con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios proveyó redención. Porque junto con la redención vino la esperanza, vino la fe. Y lo más importante, junto con la redención vino el cumplimiento de todas las promesas de Dios sobre nosotros, porque sin redención no hay promesas para que tú puedas ser dueño de las promesas. Por eso Pablo, Efesios 2 dice que éramos ajenos a las promesas. Quiere decir que las promesas no nos pertenecían, pero por medio de la redención, cuando Dios proveyó redención sobre nosotros, dice, como no escatimó entregarnos a su Hijo, nos lo entregó, nos redimió y junto con Él nos dio todas las cosas. Mire, yo siempre digo, si usted no se emociona por eso, yo no sé qué pueda emocionarle, porque hoy yo puedo decir que he sido redimido por medio de la sangre de Cristo. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por medio de la sangre de Cristo. Aleluya, porque hoy Dios ha proveído sobre nosotros redención. Y si Dios no escatimó el darnos a su Hijo, nos dará juntamente con Él todas las cosas. En esa oportunidad no solamente Dios nos provee redención, sino que Dios nos provee justificación también. Dice, ¿qué pues diremos? Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Aleluya. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Antes estábamos enemistados con Dios, antes éramos enemigos de Dios, pero Dios nos ha justificado. Dios ha provisto justificación. Antes éramos enemigos de Dios, pero hoy podemos decir que somos amigos de Dios porque Dios nos proveyó justificación. Y hoy dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 3 dice que tú y yo somos la justicia de Dios, no por nuestros méritos, sino porque Dios se proveyó a sí mismo y por medio de Jesús nos dio a nosotros, nos proveyó justificación. Aleluya. Y hoy podemos decir que ya no estamos enemistados con Dios. Somos amigos de Dios. Cantamos cantos, ¿verdad? Amigo soy de Dios. ¿O cómo es la cosa? Él es mi amigo fiel. I am a friend of God. Pero yo puedo decir hoy con seguridad que soy amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Él proveyó justificación para mí, porque la única manera que yo pueda ver a Dios cara a cara y que yo pueda decirme amigo de Dios es que yo pueda estar justificado, y Dios proveyó justificación para ti y para mí. Aleluya. No importa si hoy te falta un peso, mi hermano, si Dios te proveyó justificación, tú lo tienes todo. Aleluya. Qué interesante es. Por eso digo que muchas veces nosotros hemos reducido la provisión a solamente lo económico, lo material, cuando Dios ha proveído mucho más que eso. Versículo 34.
Dice, ¿y quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros. Aleluya. Entonces Dios ha proveído intercesión para nosotros. En estos versos que leímos, solamente en estos 3 versículos, nosotros vemos cómo Dios nos ha provisto de redención, de justificación y de intercesión. ¿Verdad? Hemos sido redimidos por Cristo. Él nos dio a su Hijo, compró nuestra vida. Eso es redención, que compró nuestra vida. Justificación, nos hizo justos delante de Dios. Hoy podemos pararnos y ver a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque somos justos, dice la palabra del Señor. Porque Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo, nos ve a través del sacrificio de Cristo, y por eso podemos pararnos justificados delante de Dios. Y proveyó más que eso, intercesión. No hay quien te condene, mi hermano. No hay quien diga nada. No, aún el diablo, que su trabajo es acusar y echar mentiras sobre tu vida, no importa lo que él haga, porque hemos sido justificados. ¿Quién te condenará? Dice, nadie, porque si Cristo es el que murió y fue el que él resucitó, además está en la diestra de Dios, y él también intercede por vosotros. Qué interesante es ver que Dios nos ha proveído para todas las cosas que nosotros necesitamos. ¿Qué más ha proveído Dios? ¿Qué más Dios nos ha provisto a nosotros? A través de la Escritura vemos que Dios nos provee. El Salmo 91, decía mi esposa ahorita que estaba orando, muchos quieren el Salmo 91 sin el Salmo 90, pero en el Salmo 91 Dios nos ha provisto nos ha provisto de fortaleza, de seguridad, de protección, de salvación, porque el Salmo 91 dice, al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios, en su infinita sabiduría, nos provee también, aleluya, protección. Dios nos provee protección, porque dice que si nosotros estamos en Él, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no hay quien te pueda hacer frente a ti. No hay quien te pueda, no hay quien pueda hacer frente a ti. ¿Por qué? Porque tú estás cubierto por Dios. Porque Dios te ha proveído de fortaleza, de seguridad, de protección. Porque ¿qué más seguridad, qué más protección que habitar bajo las alas del Todopoderoso? Entonces Dios nos ha provisto a nosotros también de seguridad y de protección. Qué interesante es ver todo lo que Dios en su infinita misericordia provee para sus hijos. Aleluya. Yo creo que hay muchos ahí en su casa que pueden dar testimonio de todas las cosas que Dios ha provisto. Yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida. He visto la mano de Dios obrar en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque Dios siempre provee para sus hijos. ¿Qué más Dios ha proveído? Dios nos ha proveído también de consejo, o provisto de consejo. Mire lo que dice Proverbios 19:21. Tome nota, por favor. Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. A través de toda la Escritura nosotros podemos ver el consejo de Dios para nuestra vida. Dios, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, Él sabe que nosotros necesitaremos a través de todo nuestro caminar. Vamos a necesitar consejo, vamos a necesitar una palabra apropiada, vamos a necesitar el consejo apropiado. Y Dios nos ha provisto eso dentro de la Escritura. Nosotros vemos a través de toda la Biblia
cómo Dios pone el pensamiento. Alguien dijo por ahí, la Biblia es el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios nunca se equivoca. El consejo de Dios siempre es acertado. Por eso yo te digo, estás a punto de tomar una decisión que va a marcar el resto de tu vida. Busca el consejo de Dios. No busques el consejo de cualquier persona. Busca el consejo de Dios, porque el consejo de Dios siempre será acertado. Entonces Dios también en su infinita misericordia nos ha provisto de consejo. El consejo de la palabra está a la disposición de nosotros. ¿Qué más ha provisto Dios? Dios nos ha dado provisión emocional también. Dios también nos ha dado provisión emocional. Él suple las necesidades de nuestro corazón. Aleluya. En el Salmo 37 lo dice de esa manera. ¿Qué más Dios nos ha proveído? Dios nos ha proveído de consuelo. Miren lo que dice el Salmo 119, 50. Hablando de la Escritura, dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho o tu palabra me ha vivificado. Entonces, Dios, hay momentos en la vida en los cuales vamos a pasar por situaciones difíciles, porque nadie está exento de situaciones difíciles. Nos vamos a enfrentar ante la pérdida de un ser querido. Nos vamos a enfrentar a situaciones que van a hacer doler nuestro corazón. Pero para esos momentos, para cuando lleguen esos momentos, Dios ya ha proveído consuelo. Y dice la Escritura, Salmo 119, 50, ella, la Escritura, es mi consuelo en mi aflicción. Porque Dios, vimos que la palabra provisión tiene que ver con que Dios ya vio mi momento de necesidad. Dios ya vio que yo iba a pasar por esta situación que muchas veces hasta el día de hoy, aunque pasó hace 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 años, aunque pasó muchas veces hace mucho tiempo atrás, todavía en el momento presente estoy llorando, estoy con congoja en el corazón, pero Dios que ya vio todo, Dios vio tu necesidad, Dios vio tu dolor y Dios se manifiesta en provisión y te da consuelo, porque dice: ella es mi consuelo en mi aflicción. En el momento difícil, en el momento del lamento, del lloro, Dios ha provisto consuelo para el momento difícil. Aleluya. Y nosotros podemos decir: es que usted no sabe lo que me ocurrió. Es que usted está bien. Tal vez nunca llegaremos a entender por lo que tú pasaste. Nunca llegaremos a entender por lo que estás pasando. Pero lo que yo sí tengo seguro es que Dios ya vio tu aflicción. Dios ya vio tu problema y Dios proveyó consuelo para ese momento de aflicción. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué? Porque Dios, que ve mi necesidad y que Dios se adelanta a todo, entonces Dios provee para ese momento difícil. Aleluya. ¿Qué más Dios ha provisto? Dios nos ha provisto de esperanza. Salmo 73, 28. Mire lo que dice el Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Para aquellos momentos de desesperanza, Dios ya nos proveyó, Dios ya nos dio esperanza. Qué interesante es ver que Dios se anticipa, se adelanta a todo y Él ya ve
los momentos en los cuales vamos a estar con aflicción, los momentos en los cuales vamos a estar en desesperanza. El Dios ya vio todo eso y Dios se manifiesta en ese momento, en el momento de la aflicción, en el momento de la desesperanza. Dios se revela a nuestra vida y nos da, nos provee lo que necesitamos en ese momento. ¿Qué más ha proveído Dios o provisto? Amor. Jeremías 31:3. Mire lo que dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Y luego dice, añade, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes que nadie te ama? ¿Estás llorando? ¿Cómo estás? No sé. Pero dice la Escritura, Jeremías 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces Dios ya nos proveyó, ya nos dio. Dios ha provisto amor. Muchas veces, ¿verdad? Hay gente a veces llorando por ahí, es que nadie me ama. Nadie me ama. Mis papás no me aman. Nadie me ama. Hay una cancioncita por ahí que cantan, usted se la sabe y cántela en su casa. Pero dice Dios, yo con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. Ya no ande llorando por las esquinas. Nadie me ama. Ay, no. Dios ya proveyó. No, lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a que alguien nos diga que nos ama, y desde el momento que no nos dicen que nos aman, pensamos que nadie nos ama, pero Dios ya ha provisto amor para nosotros. Él dice yo, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, yo te he amado con amor eterno y por eso prolongué mi misericordia sobre tu vida. Aleluya. Entonces yo puedo entender que Dios ha proveído o provisto amor para mi vida. ¿Qué más? ¿Qué más ha provisto Dios o proveído Dios? Mateo 28. Dios nos ha proveído de compañía. Y he aquí, dice el Señor, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay veces que nos sentimos en soledad. Hay veces que sentimos soledad en nuestra vida y hay veces que las emociones, ¿verdad?, nos traicionan y nos alejan de la verdad que Dios ya habló. Y Jesús mismo, Diego, estas palabras salieron de los labios de Jesús en Mateo 28. Él dijo, yo voy a estar contigo, Diego, todos los días de tu vida. Cuando yo acepto esas palabras de Jesús sobre mi vida, entonces no hay lugar más para sentirme solo. No hay lugar más para sentirme en soledad. ¿Por qué? Porque el Dios mismo, el Dios Todopoderoso, ya ha proveído o ya ha provisto compañía para mí. Él está conmigo. Yo estoy con vosotros. Y por último, provisión material, la dejé al último, porque es la menos importante de todas. Porque de nada sirve que podamos tener todo el dinero del mundo. Dice el Señor, ¿verdad? Esto lo dice el Señor en una de sus parábolas. ¿De qué sirviera al hombre si ganare todo, si tuviera todos los bienes, pero perdiere su alma? ¿De qué le sirvió? ¿Verdad? Por eso la provisión material la dejé hasta el último. ¿Por qué? Porque todo lo demás que ya hablé es mucho más importante que la provisión material. Es más valioso. La provisión, de las provisiones que ya, de nada te sirve tener dinero si no tienes paz. De nada te sirve tener dinero si no
De nada te sirve tener dinero si no tienes la seguridad. De nada te sirve tener dinero si no tienes justificación, si no tienes la intercesión, si no tienes la provisión espiritual. Por eso, de una manera a propósito, dejé la provisión material al último. Por último, Dios nos provee en lo material. Dios promete que Él suplirá aquello que es necesario. No más, solamente lo que necesitamos. Dios promete cumplir lo que es necesario. Y quiero leer algunos versículos para que podamos tener ahí. Mateo capítulo 6. Mateo 6, vamos a leer algunos versículos, no mucho, pero algunos versículos. Mateo capítulo 6, versículo 25 y luego nos brincamos al 31. Mateo 6, 25 y luego nos brincamos hacia el 31. Gracias, Señor. Mateo capítulo 6, versículo 25 y luego nos brincamos al 31. Dice, por tanto, Jesús hablando, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para que nosotros podamos tener provisión en todas nuestras áreas materiales, por decirlo así, porque dice, aquí Jesús está hablando del vestido, del comer y del techo, que son las necesidades más básicas que nosotros podemos tener, ¿verdad? Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Salmo 37, el salmista, Salmo 37, dos versículos, 25 y 26, dice el salmista esto: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios dio ya provisión económica sobre sus hijos, material sobre sus hijos. El salmista dice, fui joven y ya estoy viejo, y a través de toda mi vida, desde mi juventud hasta mi vejez, no he visto a ningún justo desamparado, y tampoco he visto a su simiente que ande mendigando pan. Y luego dice en el versículo 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Aleluya. Un último versículo, Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 19. Dios ya nos ha provisto de todas las cosas, pero miren lo que dice el versículo 19 de Filipenses 4. Mi Dios, pues, suplirá. ¿Qué dice? Todo. No dice algunas cosas, pero miren lo que dice. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte. ¿Conforme a qué? Conforme a sus riquezas. Entonces, hay dos cosas aquí. No importa cuál sea tu necesidad. Ya estamos hablando de lo material, de lo económico. Dice Dios que Él va a proveer. Dios, Él se va a proveer a sí mismo. Suplirá todo lo que te falte a ti y lo va a proveer de acuerdo a su riqueza. No importa qué tan grande sea tu necesidad, no importa qué tan grande sea lo que tú puedas necesitar
porque Dios te lo va a proveer de acuerdo a su riqueza. Y la Biblia dice, mi Biblia dice que Dios es rico. Y si Dios es rico, entonces Dios me va a proveer de acuerdo a su riqueza. Entonces, mis hermanos, es importante ver que la provisión de Dios no solamente se limita a lo material. La provisión de Dios no tiene que ver solamente con si tengo o no para pagar la renta, el teléfono, la luz. La provisión de Dios va mucho más allá. Hermano, por favor, yo le voy a pedir, deje de pensar que la provisión de Dios solamente abarca las necesidades materiales, lo financiero. No, la provisión de Dios va mucho, mucho, mucho más allá. Entonces, Dios no solamente provee lo material, lo que necesito, pero Dios provee todo lo que ya hablé, ¿verdad? La provisión espiritual, toda la provisión que ya hablé, Dios provee todo eso. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él no se puede negar a Él mismo. Termino con esta frase que dijo Job en el capítulo 42, esta frase del salmista en el Salmo 73. Después de mirar cómo los demás prosperaban, pero él llegó y realizó algo de Dios y dijo lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Aleluya. Entonces, mis hermanos, Dios ha dado una promesa de provisión y Dios se manifestará a tu vida cuando tú te encuentres en ese momento de necesidad. Lo que necesites: esperanza, consuelo, consejo en lo espiritual, redención, todo lo que tú necesites, Dios se manifestará en tu momento de necesidad y se proveerá a sí mismo para luego manifestarse sobre tu vida. Aleluya. Póngase de pie ahí donde está. Termino con esto. Póngase de pie. Póngase de pie ahí en su casa, por favor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Porque eres fiel. Gracias por tu palabra. Porque eres fiel. Aleluya. Ahí donde está, levante sus manos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias, porque así como dice la escritura de Romanos, si no escatimaste el darnos a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Gracias, Señor, porque tú has proveído ya o has provisto para todas nuestras necesidades. No hay necesidad que tú no hayas ya provisto, Señor, para nosotros. Aleluya. Señor, gracias porque tus promesas son fieles, porque en tu palabra hay una promesa de provisión para nosotros, y yo te doy gracias porque ya ha sido manifestada sobre nosotros, tus hijos. Gracias, Señor. Levante sus manos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier necesidad que pueda tener alguno de mis hermanos, aquellos que están viendo esta transmisión, cualquier necesidad que puedan tener ahora, Señor, yo te pido, ahí donde ellos están, que te manifiestes sobre sus vidas. Señor, que te reveles a ellos como Jehová el proveedor, que te proveas a sí mismo para que luego te puedas manifestar sobre ellos, para que tu provisión pueda ser sobre cada uno de ellos. Vamos, si tú tienes una necesidad, no importa el índole de la necesidad que tengas, levanta tu mano ahí donde estás. No importa el índole de la necesidad que tengas, Dios ha prometido suplir esa necesidad.
No toqué lo de la salud, pero él ya prometió salud para sus hijos. Si tú estás enfermo y tienes necesidad de salud, ahora el Señor está ahí donde tú estás. Ahora, Señor, toca las vidas, Señor, toca las vidas. De acuerdo a su necesidad, manifiéstate sobre cada uno de ellos. Muéstrate a sus vidas, proveyendo lo que ellos necesitan, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No quiero cerrar esta transmisión sin darte la oportunidad. Tal vez tú que nos estás viendo y nunca has recibido el señorío de Jesús. La palabra del Señor dice, y lo leímos ahí en Romanos, el capítulo 8, que Dios ha proveído redención para ti. Si tal vez tú estás sin fe y sin esperanza, Dios ya proveyó por medio de su Hijo Jesús la fe y la esperanza que necesitas. Si tú nunca le has recibido como el Señor de tu vida, yo te voy a invitar para que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador y en esta mañana confieso mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Yo creo que tú moriste en una cruz y que al tercer día resucitaste para mi justificación. Y hoy yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que tengo necesidad de un Salvador y por eso en esta mañana yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si alguien hizo esta oración en esta mañana, yo te voy a invitar para que ahí en los comentarios puedas comentar y nosotros podamos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Padre, yo te doy gracias por aquellos que en esta mañana han hecho esa decisión. Yo te pido, Señor, que tú les bendigas, que tu mano de poder sea sobre ellos, sobre mis hermanos, Señor, en esta hora. Aquellos que tal vez en este tiempo, por lo que hemos estado viviendo, han estado pasando por tiempos de dificultad. Algunos aún estado pasando por momentos de depresión, por momentos de ansiedad. Tu palabra dice que ya has proveído paz para nosotros, has provisto paz. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú vengas abrazando a aquel que está en desesperanza en este momento, que vengas abrazando a aquel que está necesitado de paz, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, ahí donde estás, recibe de Dios, recibe el toque de Dios, el toque sanador, el toque de esperanza, el toque de paz. Ahora, ahí donde estás, vamos, levanta tus manos y recibe, ahí donde estás, con tu mano levantada, recibe el amor de Dios manifestándose sobre tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias, Señor. Ahora. Tu poder ahora, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Poder ahora en el nombre poderoso de Jesús.